¿Qué tal? Yo soy Alex. El video del día de hoy es mi resumen de lecturas del mes de abril, mayo y junio. La mayoría fueron lecturas en digital, pero aún así tengo algunos en físico para poderles compartir. Uno de ellos es Madre de los tiburones, escrito y traducido tanto al inglés como al español por Melissa Cristina Márquez. Ella no solamente escribe este libro, es una mujer de Puerto Rico, tiene estudios así, doctorados súper importantes sobre el océano y las criaturas que le habitan. Este libro tiene como un tenor suave de memoir porque la personaje principal es ella misma haciendo este viaje de descubrir que puedes amar y dedicar tu vida y los estudios a algo tan bello como son las criaturas que habitan los mares. Tiene una reflexión como súper bonita de cómo ella cuando era niña nunca conoció o nunca vio a una mujer de su tono de piel morena dorada con estudios tan avanzados. Esta reflexión sobre el cuidado de los océanos, pero también de que la representación es importante. A cualquier persona de 6, 7 años le puede llenar de mucha ilusión. Por parte de ficción histórica leí Las Islas de las Mujeres del Mar de Lisa Assi. Ella es una autora francesa, pero ella es bisnieta, si mal no recuerdo, de una persona china que viajó desde Asia a Europa, y ella al empezar a escribir recupera un tanto también el apellido de este bisabuelo para de alguna forma abrazar esta herencia china. Es bastante conocida porque escribe ficción histórica justo de personas de China, Japón y en este caso de Corea del Sur. En este libro nos va a presentar una amistad muy profunda entre dos niñitas que son aprendices de Hanyo o Hanyo. Espero estarlo pronunciando bien porque es una palabra coreana. Está ubicado en el espacio histórico en el que Japón tenía un dominio súper fuerte colonial y militar sobre Corea del Sur. Y cómo estas pequeñas se dedican a esta tradición de ir a recuperar no solamente en la pesca, sino los crustáceos y las perlas que pueden estar encontrando en las profundidades del mar. Y por esa parte creo que el libro está bastante bien escrito porque se ve que se documentó muchísimo de forma histórica y procedural casi sobre estas nadadoras tan poderosas que se sumergen no solamente a aguas súper congeladas, sino a un nivel de profundidad muy adverso al cuerpo. Y la historia nos va contando cómo de estas niñas o estas jóvenes al ir creciendo, siendo jóvenes y adultas, enfrentan un montón de adversidades en su vida, desilusiones, traiciones, terminan muchas veces con el corazón roto y no necesariamente de una forma romántica. Creo que es un libro bastante sólido, pero un poquito desapasionado para mi gusto. Recuerdo que a las primeras páginas empiezan a suceder eventos bastante fuertes, pero al no sentir como una profunda conexión con lo que estaba ocurriendo, no sé, como que todo siempre lo vi con una distancia muy larga. No sé si también este problema se deba, aunque si bien ella es de ascendencia asiática, es más propiamente china, entonces todo lo que es de Corea le es un tanto ajeno, y pues eso no necesariamente tiene que ser malo, solo que a lo mejor yo no conecté tan ampliamente con el libro. Así que es un libro que yo solo recomendaría a alguien que sí le guste mucho la ficción histórica y que le guste justo de alguna forma documentarse a través de hechos novelados. Y las siguientes dos novelas son novelizaciones de eventos históricos que las autoras vivieron, es decir, toman parte de la hebra de algo muy personal y sobre ello van tejiendo las historias. La primera sería La mala costumbre de Alana Portero. Ella es una autora española y nos va a contar de una pequeña personaje que es una niña trans y de cómo vive en un espacio bastante cerrado en una época con bastante adversidad económica y de cómo la vida solo se concibe de una manera. Así que cualquier violencia se asume con una normalidad tan cotidiana que duele. Aunque vive en una familia que le quiere mucho, es cómo se va rodeando de esos silencios, de cómo a veces cuando estaba solita podía solamente atreverse a soñar en emular a actrices o cantantes o comenzar a maquillarse, o lo que significó también para ella empezar a descubrir el amor. Está escrito de una forma súper bonita. Entiendo por completo por qué les ha fascinado a tantas personas. Amé mucho esos guiños tan fuertes a la historia de Momo y creo que fueron elementos que me ayudaron justo a conectar mucho, que están escritos con una suavidad y una cadencia, pero con una belleza y a momentos con mucha tristeza, y pues sí me gustaría seguir leyendo a la autora.
Duerme cicatriz de Nora de la Cruz. Ella es una autora mexicana que también tiene su canal aquí muy conocido en BookTube, que es Interior 403. Este es el tercer libro que leo de Nora de la Cruz. El primero fue Te amaba y me chingaste. Luego leí su colección de cuentos que a mí me parecieron muy atmosféricos y que me gustaron bastante, pero sí debo decir que este libro se nota mucho más la madurez de Nora como autora, y también esa parte de arrojarse a contar sin muchos tapujos detalles que creo que algunos podremos encontrar cierta identificación, porque es el ir creciendo desde una infancia no hegemónica, de ser una persona que a veces no encaja, y de cómo podrás ir haciéndote mayor y aún así cometer equívocos de todo tipo e ilusionarte o autoilusionarte en muchas ocasiones. Es un libro que creo que puedes disfrutar porque justo a veces conectas muy fuertemente y en otras sientes que una persona con mucho desenfado, a veces con humor y muchas veces con tristeza, te está abriendo su corazón. Hubo partes muy bonitas y tristes que me conmovieron un montón, así que creo que es un libro que de verdad se puede disfrutar en muchos niveles. Por la parte de cuento suelto, leí Hombres en el Sol de Ghassan Kanafani. Él es un autor de Palestina. Si mal no recuerdo, el cuento fue escrito a finales de los 70, principios de los 80 más tardar. ¿Y qué les puedo decir? Que es de esos cuentos que se me van a quedar para siempre atorados en el estómago, porque qué impresión, qué fuerte, qué contundente. Este cuento nos va a contar de unas personas que tienen que emigrar de forma no legal de un espacio a otro, y porque son espacios súper controlados y en las que no hay oportunidades ni aunque hagas los trámites, ni aunque presentes documentación, y la necesidad simplemente es un no por respuesta absoluta. Entonces es que te presentan a cada uno de los personajes y te cuentan no solamente la necesidad, sino de cómo van a hacer un viaje tan complicado. Es un cuento muy corto y creo que contar un poco más de detalle ya sería llegar al spoiler. Siento que esta historia perfectamente podría haber ocurrido en cualquier espacio de Latinoamérica, y creo que es lo sorprendente que a veces es cuando lees de algo de tierras tan lejanas como justo es Palestina. Por la parte del terror, leí Satanás de Mario Mendoza. Él es un autor colombiano que había visto tan tenazmente referenciado. Me lo dejé anotado y dije, lo tengo que leer. Y tengo que decir que ha sido una de las mayores decepciones de mi año. La historia nos va a contar de varios personajes que en un momento va a jalar los hilos y contarnos como el evento central, pero tengo que decir que tiene un montón como de clichés, y no solamente ellos, sino que si puede erotizar a cualquier personaje en las situaciones más feas e incómodas y terribles posibles, lo hará. Entonces yo así como que no te entiendo, estás contando un evento desagradable y ruin, pero aún así vas a tratar de erotizar la situación. Lamentablemente recurre a dos clichés tan repetidos, y me refiero a un sacerdote que está perdiendo la fe y que tiene que hacer un exorcismo a una niña, y obviamente la niña está en la cama y obviamente va a tener un crucifijo cerca, así que ya sabemos lo que va a ocurrir. Sucede en el libro y la película de Exorcista. Y el otro cliché es, va a tener a un ex militar que obviamente viene con muchos traumas, y a pesar de tener un contexto de Latinoamérica y que la historia se está desarrollando en Colombia y que tienes elementos de milicia o de guerrilla de los cuales podrías tomarte, no, el personaje es un excombatiente de la guerra de Vietnam. Entonces como cuando leí me quedé así de... ¿Es en serio que vas a usar el marco de Vietnam para tu excombatiente con traumas y heridas de guerra? Creo que he visto como 30 películas de lo mismo. Creo que la parte que más rescato es la de un pintor que tiene la habilidad como de ver un poco al futuro, y cuando hace los retratos de las personas añade algún elemento que muestra qué es lo que puede ocurrirles en el futuro, pero luego ese personaje lo lleva como a erotizar o fetichizar enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces como que... Pero aquí es donde voy a admitir que no terminé de leer el libro. Llegué como a un 75%. Ya no me importaban los personajes. Había situaciones que me hacían súper inverosímiles.
como que las cosas muy a conveniencia contadas y pues sí, en general ya no me importaba lo que estaba ocurriendo, así que lo di por terminado, pero lo marqué como leído en Goodreads porque mi tiempo sí fue invertido. Por la parte de colecciones de cuentos leí Narraciones indígenas del desierto, compilados por Rafael Mercado y súper bellamente ilustrados por William Pineda. Está aquí acreditado como narrador Ezequiel Prieto, supongo que es la persona del pueblo originario Wayuu que estuvo contándole las historias y forman parte de la cosmogonía de su cultura. Es un libro que compré en un viaje que hice a Colombia y al cual tenía mucha ilusión porque está escrito en un formato bilingüe. Tú puedes leer acá en español la traducción y aquí la transcripción en Wayuu. Al final hay una especie de vocabulario y demuestra el alfabeto y cómo es un poco las entonaciones. Así que es un libro que tenía mucha ilusión por leer, pero sí tengo que ser honesta al contar que siento que la traducción en español debió trabajarse un poquito más, porque yo creo que la lectura que se hace en Wayuu, como cualquier sonoridad de un lenguaje o una lengua originaria, es de que te hace mucho sentido cómo se desgranan las palabras, vaya, se escucha hermoso, tiene una coherencia dentro de su propia lógica gramatical, pero en la forma como lo traducen siento que fue como un poco muy literal, como tratando de encajar inclusive los párrafos de Wayuu español. Y eso hacía como que se sintiera un poco tropezada la traducción. No alcanzabas a tomar un ritmo o la belleza con la que pudieron haber sido escritas las historias en su traslación al español sí se perdió un poquito. Entonces había párrafos en los que yo me alcanzaba a perder un tanto. Sin embargo, creo que este tipo de compendios son muy importantes porque si alguien quiere conocer y difundir alguna lengua originaria, puede tomarla de muestra, hacer un ejercicio similar con el zapoteco, con el ñañú, va a poder leer la sonoridad de su lengua. Entonces creo que por eso es un proyecto muy muy bonito. Solo le haría como que esa recomendación un poco a su traductor. El otro compendio de cuentos fue Las Cuatro Estaciones de Stephen King. Es este autor de Estados Unidos tan conocido. Mi edición tiene solamente los dos primeros cuentos que comprenden primavera y verano. Posteriormente espero estar leyendo la de otoño e invierno. Las historias que tiene aquí son las de Shawshank Redemption y la de El Pupilo Aventajado. Las dos tienen adaptación fílmica, pero solo he visto la primera y me gusta mucho que para quienes leemos a Stephen King sabemos que por lo usual cada que llega a mencionar alguna depresión es justo la de Shawshank. Es de esos cuentos que alcanza a terminar muy bien el autor. La otra historia del Pupilo Aventajado sentí que fue innecesariamente larga. Creo que es un final adecuado, solo que sí es un cuento difícil de leer porque los personajes principales son gente espantosa, y cuando quiere hacer que tengas repulsión por un personaje, en general King lo va a super lograr. Te da los elementos suficientes de adversión y de entender que no está romantizando nada, en verdad te está presentando a personas en villanía y lo comprendo, pero siento este desagrado y ojalá no hubiera leído a un personaje tan feo. Por la parte de ciencia ficción leí Parásitos Perfectos de Luis Carlos Barragán. Él es un autor colombiano que he disfrutado bastante. He leído 2 de sus novelas, Tierra contra el Futuro, que me gustó muchísimo, y el libro que me ha encantado más de él ha sido la del gusano. Aquí en Parásitos, el título te deja muy claro que va a hablar de seres que infestan. Pues sí, es un poquito muy gráfico en cuestión a dónde van a alojarse algunos patógenos, entes, conciencias, gusanos y demás. Es un libro que yo recomendaría leer solo si ya has leído alguna de sus novelas, porque si es el primer acercamiento tal vez haya personas que se hagan para atrás y digan ¿por qué esto está siendo un poquito muy escatológico? En general yo no tuve problemas para ver los diferentes abordajes que hace, qué es lo que él considera justo un parásito, que está muy enfocado en lo biopunk, así que sí es un libro que recomiendo, pero con un poquito de cuidado porque pues esos seres pequeñitos tratando de horrorarte cualquier espacio disponible en tu cuerpo, entonces pues ajá.
para la propuesta de Mayo Africano que abrió Jack del proyecto Dragonfly de leer a autores del continente de África. Leí Africa Futurism, an Anthology. En el prólogo tratan de dejar muy claro que es distinto el afrofuturismo al africafuturismo, porque el segundo va a referir justo elementos culturales de África, mientras que el afrofuturismo puede corresponder a personas que han migrado o diásporas. Los descendientes están habitando Estados Unidos, Colombia, otros espacios, vaya. Así que es un libro que te vas a encontrar con terminologías o palabras muy específicas de ciertas culturas africanas. Es una colección que abarca a autores de Zimbabue, de Uganda, Nigeria, Botsuana y Senegal. Espero no estar repitiendo algún país. Puedo decir que es una colección que está bastante variada en el sentido que hubo cuentos que me parecieron muy contundentes, que me gustaron mucho, que quiero seguir leyendo a más a sus autores, pero sí hubo otros cuentos que me dejaron como muy indiferente el plot twist. Aún así es una colección que sí recomiendo leer porque creo que de ahí puedes justo acercarte a otro tipo de narrativas y seguramente encontrar autores que puedas disfrutar bastante. Por la parte de novela gráfica leí Trazos de Fernanda Frick. Ella es una autora e ilustradora chilena. A ella me la recomendaron en una dinámica en Instagram. Me habían acercado otro de sus libros, pero este fue el que encontré en físico. Como podemos ver un poco en el dibujo, sus personajes son gatos antropomorfizados y nos va a contar de una personaje que tiene mucha ilusión por la parte creativa y de cómo a veces a los primeros reveses te das completamente por vencida porque dices esto no es para mí, mejor me dedico a otras cosas, y hay como toda una curva muy amplia que la personaje tiene que hacer en su viaje para reencontrar no solamente el amor sobre algo que ella disfrutaba mucho, sino qué puede hacer ella o aportar. Es una historia bastante sencilla, no tiene grandes secretos, tú sabes perfectamente a la mitad cómo va a acabar toda la historia, pero aún así creo que es bastante disfrutable para gente que disfruta mucho de ver gatos antropomorfizados. Catedrales de Claudia Piñeiro. Ella es una autora argentina. Este ejemplar lo tengo porque lo recibí en un intercambio que organizó Aline Arbolito de Brócoli, eso me lleva a recordar que no comenté que el libro de La Isla de las Mujeres del Mar fue un obsequio que recibí por parte suya. Y bueno, este libro nos va a contar una historia tipo thriller. Cada capítulo abarca como el punto de vista de cada uno de los personajes que fue fuertemente cruzado por el crimen, que aquí se comienza a las pocas páginas, y no solamente te das cuenta de sus personalidades, sus viajes de vida, la crítica muy contundente hacia la religión católica, y pues en general creo que la autora escribe con mucho filo, no por la crítica a la religión exactamente, eso creo que puede impactar a varias personas, a mí no fue el caso, pero me gustaba cómo a veces terminaban las frases, ¿saben? Como con una contundencia así muy firme. Eso me gustó mucho la forma de escribir de la autora, más el libro sí me quedó como un poquito a deber, porque yo llevaba como un tercio del libro y ya sabía quién era el criminal o los criminales o cómo habían pasado las cosas. La verdad es que por esa parte el misterio no es misterio. Creo que lo que más intenta hacer la autora es justo como este señalamiento a la religiosidad excesiva, a la hipocresía que se puede encontrar. Creo que es un libro que habría impactado mucho más allá como por los 60, 70, cuando la mayoría de la población de los distintos países de Latinoamérica eran más cercanos a la católica, pero repito, me gustó la forma de escritura de la autora. Me gustaría leer cualquier otra de sus libros. Este creo que no está tan mal, pero no sé, como que esperaba un poquito más de misterio y no deshojarme el thriller tan rápido. Por la parte de memoir en formato de audiolibro, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Él es un autor colombiano. Nos va a contar desde una etapa muy infantil hasta adulto lo que pudo él disfrutar mucho a su familia, pero sobre todo a su padre. Es un libro que es como un poquito carta de amor a la figura paterna, porque aunque no cae en romantizar ni crear un ídolo de su padre, sí refleja a una persona que era doctor, que estaba muy comprometido con
la justicia social, que fue muy perseguido por las intenciones de progreso, algo nostálgico y con esa añoranza de haberlo perdido tan joven. Creo que es un libro bastante bonito y afortunado porque en general las figuras paternas, tanto en no ficción como en ficción, salen bastante raspadas, así que es un poquito refrescante también encontrar libros que tengan la contraparte de decir, miren, a pesar de la época y el marco, sí había personas bastante involucradas en ejercer crianzas respetuosas y bonitas y presentes. Entonces, pues creo que por ese lado está bastante lindo. Por la parte de realismo mágico, espero no estarme equivocando como en esa categoría, quiero contarles de una de mis mejores lecturas en el trimestre, que fue El tiempo principia en Xibalbá, de Luis de León. Es un autor guatemalteco que, si ustedes siguen el canal de Jack del proyecto Dragonfly, habrán escuchado más de una ocasión mencionarle que le quiere, le respeta, le admira y siempre está difundiendo que lo lean. Entonces, un centro cultural de cultura centroamericana hizo eventos conmemorativos sobre la desaparición forzada de Luis de León a manos de una dictadura en Guatemala, y fue así que acercó a una editorial para que pudiera traerse desde allá algunos de sus libros. Así que me lancé y valió completamente la pena la búsqueda, la espera. Y bueno, ¿de qué va este libro? No sé de qué va este libro, pero me encantó. Amé las figuras de viento, tiempo, tergiversante que hace el autor. Su forma de exponer la humanidad, la locura, la sensualidad, el desdén, el odio, con unas palabras bellamente escritas mientras tergiversa los tiempos y el viento y conjura actos sacrílegos. Sí había ratos en los que a veces francamente me perdía porque decía, ha movido otra vez el tiempo y no sé dónde estoy parada. Entonces me regresaba y volvía a releer fragmentos y decía, ok, sí, ya lo tengo conmigo. Y yo seguía avanzando con esta confianza en el autor, sorprendida la forma estructural de la obra. Me puse a investigar un poco y es un libro publicado casi que de forma póstuma, porque ya había sido desaparecido y casi nadie se animaba a publicarlo, porque imagínate publicar algo de un autor que justo el gobierno con sus facultades militares retiró de la sociedad. Pues imagínate publicar ahora alguno de sus libros. Entonces tuvieron que pasar bastantes años para que pudiera incluso llegar a su forma física. Incluso aquí mencionan que hay como unos errores que se mantienen íntegros porque eran del manuscrito original del autor. Y yo solo siento que hasta jugaba con el lenguaje, ¿saben? Como que hizo suyo la forma de ordenanza hasta de las palabras para explicarse, para dar a entender su obra. No lo sé, es un libro bien interesante, bien raro, como que realismo mágico le queda porque tal vez no hay otro espacio y nos dejamos en esa ambigüedad de, a ver, define realismo mágico para justo poder alcanzar a dibujarle un contorno. Sin duda alguna es un libro que voy a releer varias veces. Creo que cualquier persona que haya leído Pedro Páramo y entienda ese nivel de embriaguez y de que te tienes que sostener con tus manos para ir avanzando y a ver a dónde te lleva la historia, ese sentimiento lo sentí muchísimo otra vez en este libro. Y son pocos los libros que creo que son así de bellos y complicados y tan interesantes sobre el planteamiento que quieren hacer. Por la parte de no ficción, leí Desplazar el centro de Ngugi wa Thiong'o. Es un autor keniano que partió de este mundo justo en el trimestre que lo estaba leyendo. Es un libro que es un compendio de ensayos anticoloniales y, madre mía, ¿qué puedo decir igual? Grandes ensayos, poderosas palabras, un fuego inmenso. Este libro lo leí también por la iniciativa de Mayo Africano y me pareció absolutamente poderoso. Quiero seguir leyendo al autor. Creo que si a ti te interesan o apasionan estos temas de observación sobre el sistema y de las diferentes ramas
y posicionamientos anticolonialistas, antirracistas, etcétera, etcétera. Es un libro así súper necesario, y de cómo las historias que cruzan a África realmente también nos cruzan a Latinoamérica, y creo que es algo que nos hermana tan poderosamente. Y muchas gracias por articular estas palabras. Y también continué con mi lectura de la saga de Terramar. Leí el 4º libro, Tejano, de Ursula K. Le Guin, mi autora de Estados Unidos favorita. Hay gente que comenta mucho que de los primeros 3 libros al 4º hay un cambio de tono, pero yo solo puedo decir que no es un cambio de tono, es una madurez y una lucidez de la autora que es una delicia absoluta abrevar y entender, y que es uno de sus libros, en la saga por lo menos, tan bellamente político, frases que subrayaba y subrayaba. Admiro la sutileza y la belleza en su escritura, y de cómo hace que sus personajes en diálogos tan orgánicos suelta verdades con una contundencia maravillosa. No sé, ¿qué les puedo decir? Que estoy completamente enamorada este año de Úrsula. Está siendo un año de descubrimiento y de viaje con ella, que no sé cómo pasé tantos años sin leerle, y pues que prontamente voy a continuar con la saga. Y ya para terminar, les quiero comentar de la única relectura que hice en el trimestre, y es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta historia la he releído bastantes veces, ni siquiera tengo un número, tal vez 9, 10 veces. Es un libro que amo mucho, y es la primera vez que lo leo en inglés. Y fue una experiencia preciosa. Preciosa es poco de decir. Fue maravilloso encontrarme y reencontrarme con Clarice y decir cuánto te quiero y cuánto marcaste mi vida. Gracias por entenderme, gracias por hablar conmigo también. Esta edición es súper bonita porque vienen muestras de cómo fue la primera versión de la historia, cuando solamente se llamaba El Bombero, The Fireman, y cómo hace la presentación de una forma un tanto distinta sobre Montag y de dónde se encuentra o quiénes son las personas que están a su alrededor. Hay unos pequeños artículos también escritos por el propio Ray con los años que fueron haciéndose las posteriores ediciones, pero también de otros autores que han disfrutado de sus letras y de lo que ha significado para ellos esta historia. Es un libro tremendamente vigente. Me dolió de forma muy personal como antes de llegar a quemar libros, porque de eso va la historia. Creo que no dije de qué iba porque, bueno, es un libro súper conocido, ¿no? De bomberos que no acaban con los incendios, sino que los crean, y que en una sociedad distópica en la que los libros son quemados. Pero bueno, lo que quiero llegar es, antes de que los libros fueran quemados, primero fueron resumidos, luego fueron reducidos a hojas, luego casi que nada más en una línea. Y yo dije, ¿estás hablando de TikTok? ¿Estás hablando de Twitter o X? El vórtice de succión y de entretenimiento es tan atroz que te piden ser inmediato, ser muy conciso, ser tan rápido comido y tan rápido deglutido y tan rápido olvidado. Gracias, Raymond, por dejarnos estos libros para seguir reflexionando el nivel de pérdida de los personajes y de la historia que nos presentó el autor. Y pues nada, que si tú no lo has leído, te lo recomiendo un montón. Y si lo has leído y no te ha convencido, yo te aconsejo releerlo, porque recuerdo mucho que la primera ocasión que lo acabé me sentí muy contrariada, y creo que solo las relecturas me permitieron entender a qué se debía. Es un libro que me impactó mucho en mi vida lectora y con el cual he viajado pues a través ya de bastantes años. Y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.